Si la música es un arte, escucharla es un arte aparte. Yo pienso que, en términos generales, con el pasar de los años, nuestra capacidad de escuchar música ha disminuido. Y con esto también ha disminuido la profundidad del disfrute musical. Pero también pienso que es algo completamente rescatable y que además, por otro lado, hoy día contamos con la mayor cantidad de herramientas y opciones para darnos verdaderos banquetes musicales. Solo que tenemos que aprender a aprovechar esta gran oportunidad. Hoy quiero que veamos juntos, primero, cómo se escuchaba música en otras épocas para ver qué podemos aprender de nuestro pasado. Y luego, entender con todo lo que hoy tenemos a nuestro alcance, cómo podemos potenciar y elevar nuestra experiencia como melómanos, amantes y catadores musicales. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Vamos a comenzar entonces repasando un poco cómo ha venido escuchando música el ser humano a través del tiempo. Siglos atrás, escuchar buena música era un lujo y no había muchas opciones. Por ejemplo, en Europa estaban los goliardos, quienes iban cantando canciones de pueblo en pueblo. También estaban los trovadores, que eran como los goliardos, pero de la clase alta. Y por otro lado estaba la música religiosa, que es la que se escuchaba en la iglesia. Aquí, por supuesto, vamos desde la simplicidad de los cantos gregorianos hasta la compleja majestuosidad de Johann Sebastian Bach. Por otro lado estaban los reyes, que para poder escuchar música cuando ellos querían, tenían su propia orquesta, que era la de los músicos de la corte. Y solamente la realeza era la que tenía a su disposición música de calidad para amenizar sus fiestas y sus banquetes. Cuando se empezaron a hacer los grandes conciertos, la gente enloquecía, porque era la oportunidad de escuchar música literalmente como reyes. Pero por otro lado, imagínate, si en la época de Beethoven tú eras fan de Beethoven e ibas a un concierto a escuchar por primera vez alguna de sus sinfonías, digamos la Pastoral de Beethoven, y de allí saliste diciendo: esta es mi obra favorita, era muy probable que más nunca en tu vida volvieras a tener la oportunidad de escuchar tu obra favorita. Quizás una, o con mucha suerte, 2 veces más. Entonces, te puedes imaginar la actitud interna, la disposición que tenía alguien cuando se sentaba a escuchar música. Necesitaba tener todos sus sentidos entregados al momento, porque si se perdía un pequeño pasaje o una hermosa melodía, lo más seguro era que no tuviera oportunidad para volverla a escuchar. Por eso es que yo creo que, a pesar de los avances tecnológicos, de la calidad de audio que hoy disfrutamos, el impacto que producía una obra musical en aquel entonces era muy superior a lo que experimentamos hoy día. Por ejemplo, Adele saca una nueva canción y lo primero que dice es: disponible en todas las plataformas. Es decir, que la canción acaba de salir y ya la puedes escuchar donde quieras, cuando quieras y la cantidad de veces que se te antoje. En el siglo XIX, en la época del gran violinista Niccolo Paganini, la gente era fan de Paganini antes de haberlo escuchado por primera vez. Lo conocían a través del cuento, de los rumores, de las leyendas y de los mitos que crecían alrededor de su nombre, que si era el virtuoso más grande de todos los tiempos, que si tenía un pacto con el diablo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegaba a tocar a un pueblo, las personas se querían morir, porque verlo a él era como ver aparecer a un dios. Y muchos dirán que hoy pasa lo mismo con los artistas que son muy famosos. Sí, pero hoy, si tú eres fan de un artista, de alguna forma lo tienes allí todo el tiempo. Te metes en sus redes sociales y sabes hasta lo que se acaba de desayunar. Antes había un encanto particular porque todo era un misterio. Y el misterio mitifica a las cosas y a las personas. Por algo Albert Einstein decía que la experiencia más hermosa que puede vivir el ser humano es el misterio. Además, en aquel entonces, para obtener las cosas, había que hacer algo que ya casi no se hace, que es
esperar. Y cuando uno tiene que esperar por algo, lo valora más. Lo que yo quiero decir es que todo esto crea una disposición interna de una mayor entrega que permite que la experiencia al sentarse a escuchar música sea mucho más significativa, más profunda y más trascendental. Después aparecen los discos y la radio, pero por muchos años la calidad del sonido estaba muy lejos de la que se experimentaba en un concierto en vivo. De hecho, en sus orígenes, la tecnología para las grabaciones lo que buscaba era asemejarse lo más posible a la experiencia en vivo. Esto empezó a cambiar cuando aparecieron los músicos avant-garde y las bandas como los Beatles que comenzaron a experimentar en sus grabaciones, pero esta es otra historia. Cuando aparece por primera vez el sonido de alta fidelidad, la actitud y la disposición del concierto se empieza a practicar en casa. Mi abuelo, que vivía en un pueblo pequeño, que no era músico, tenía en su casa el cuarto de música, que era el cuarto donde tenía su equipo de sonido con sus 2 buenos parlantes y una butaca para sentarse a escuchar música. Esta costumbre y esta actitud es lo que ha ido desapareciendo. Hace unos días yo estaba hablando con un niño de 11 años y le pregunté, ¿tú dónde escuchas música? Y él me dice, bueno, cuando estoy jugando en la computadora o cuando estoy viendo TikTok. Entonces yo le cuento, ¿sabes qué? Yo a tu edad me encerraba en mi cuarto a escuchar música. Y él me pregunta, ¿y qué hacías? Y yo, eso, escuchar música. Lo cual lo fundió, no lo entendió, no tenía sentido. ¿Cómo que escuchar música y ya? Por esto es que yo digo que la música ha perdido su rol protagónico. La música ya no cuenta con toda nuestra atención. Ella por lo general sucede en el marco de otras cosas. A veces como actriz secundaria, otras veces como actriz de reparto y muchísimas veces sencillamente está de extra. Entonces, vamos a lo que vinimos. ¿Cómo hacemos para volver a escuchar música de verdad? Lo primero es aceptar la realidad. Vivimos en un momento donde existe una sobreestimulación de todos nuestros sentidos. Por eso es cada vez más difícil poner toda nuestra atención en una sola cosa, porque estamos entrenados para dispersarnos. Solamente piensa la cantidad de veces que has agarrado el teléfono para buscar algo y después de media hora viendo cualquier cosa te das cuenta que ya ni te acuerdas qué era lo que ibas a buscar inicialmente. Así que para poder escuchar música y vivir todo lo que normalmente vivían nuestros antepasados, tenemos que comenzar por devolverle a la música su importancia, su rol protagónico. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, aquí algunas consideraciones. Primero, hay que reservar momentos en el día donde lo que vamos a hacer es escuchar música, tal y como uno reserva un momento para ver una serie o para leer un libro. Para esto no necesitamos tener un cuarto especial con un tratamiento acústico y altavoces de alta fidelidad, aunque eventualmente no estaría nada mal. Pero afortunadamente hoy se consiguen auriculares muy buenos con los que podemos transformar cualquier lugar en nuestro lugar de escuchar música. Yo personalmente uso varios. Los más prácticos para mí son los AirPods Pro. Me gustan mucho porque son pequeños, porque los puedo llevar a cualquier lugar. Tienen cancelación de sonido que es fabulosa para aislarse del ambiente y concentrarse en lo que está sonando. Con esto puedo escuchar música en cualquier lugar en mi casa o incluso algo que me encanta hacer, que es salir y escuchar música al aire libre. Pero también si quiero algo de mejor calidad, utilizo los Beyerdynamics DT990 Pro, que se utilizan para mezclar música, una de las últimas fases de la producción de un disco. Esto quiere decir que son bastante fieles, que el sonido que reproducen es el mismo sonido que el artista, el productor musical y el ingeniero de sonido tallaron meticulosamente en el estudio de grabación. Claro que no quiero decir con esto que sea necesario escuchar música en unos auriculares profesionales, solamente lo estoy dando como una referencia. Obviamente también podemos escuchar música desde unos altavoces, pero si es así, lo ideal es tener un espacio reservado para poder escuchar sin interrupciones, sin distracciones. La segunda consideración es en cuanto a lo que uno va a escuchar. Como hay tanta música disponible, la tendencia natural es querer escuchar tanto y tan variado como sea posible. Eso está bien, pero como un ejercicio de exploración, como quien va de turista en el autobús paseando por una ciudad. Pero hay un momento en el que hay que bajarse y quedarse en un sitio. Y si queremos conocer ese sitio de verdad, tenemos que dejar de ser turistas. Hay que hablar con la gente,
participar del día a día, comer en los restaurantes locales, empaparse de la cultura del lugar. Exactamente lo mismo que hay que hacer con la música. Hay que tener ese playlist que es la ciudad donde vamos a vivir un rato, donde vamos a recorrer 1000 veces los rincones de cada canción, donde vamos a comernos los violines, el beat, los arreglos, todo, y lo vamos a hacer parte de nuestra vida. El que escucha mucho de todo y sin parar, termina como la persona que tiene un mar de conocimientos, pero con 1 centímetro de profundidad. Nosotros, los melómanos, somos buzos que nos metemos en las profundidades a contemplar los corales y la vida submarina de nuestro repertorio favorito. La tercera consideración a la que me voy a referir el día de hoy tiene que ver con la actitud. Y para esto voy a usar un ejemplo maravilloso que utiliza el profesor José Antonio Calcaño en su curso de apreciación musical. Él dice que para escuchar música hay que hacer como el náufrago que tiene días en alta mar luchando hasta que llegue ese momento en que el cuerpo no le da más y se entrega. Se entrega a que el mar se lo lleve y que sea lo que Dios quiera. Esa es la actitud que hay que tener para escuchar música, especialmente cuando queremos aventurarnos a escuchar cosas nuevas, música distinta a la que estamos acostumbrados. Hay que estar completamente entregados, sin prejuicios, para que el mar de la música se lo lleve a uno por donde se le antoje, por sus corrientes expresivas. Y así es que podemos viajar siguiendo el curso que el compositor, los arreglistas y el intérprete nos han marcado. Finalmente, hay que tener presente que para amar algo hay que conocerlo. Uno no puede amar verdaderamente a una persona si no la conoce. Igualmente, si uno ama la música, debe adentrarse en ese mundo y entender los elementos que la constituyen. Y eso se logra educándonos. Saber lo que es una melodía, una contramelodía, la línea del bajo, distinguir los instrumentos, porque todo esto agudiza el oído y nos da la posibilidad de comprender mejor la expresión musical en su totalidad. Son herramientas que nos permiten capturar los detalles y las sutilezas de las obras musicales. Por ejemplo, para escuchar música clásica es importantísimo saber de estructura, porque muchas veces eso es lo que termina dándole coherencia y sentido a lo que escuchamos. Y no solamente eso, es ideal si nuestra educación musical incluye también el conocimiento de la historia y los cuentos que están detrás de las canciones, de los intérpretes o de los compositores, porque con esto le damos valor y contexto a lo que escuchamos. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar un solo de trompeta de Louis Armstrong sin saber nada de él, que escucharlo sabiendo que para desarrollar su carrera, para poder tocar ese solo, tuvo que vencer la pobreza, tuvo que vencer la cárcel, donde además aprendió a tocar la trompeta, que durante su vida le tocó romper las barreras del racismo y la discriminación hasta llegar a ser de los primeros afroamericanos en tener un rol principal en Hollywood y convertirse en el primer músico de jazz que apareció en la portada de la revista Times, porque todo esto le da otro valor a lo que estamos escuchando y sobre todo propicia una disposición distinta a la hora de disfrutar la música. En resumen, tener momentos reservados para escuchar música, crear una buena selección para profundizar, saberse entregar y educarnos para apreciar. Todo esto juega un rol muy importante que no solamente nos convierte en melómanos responsables, sino que también eleva nuestra experiencia como escucha. Y eso es exactamente lo que yo busco con cada uno de estos videos. Darte la información necesaria para elevar tu experiencia como catador y como amante de la música. Espero que esto te sea de utilidad y antes de despedirme te quiero recordar que si te gusta este contenido y quieres ayudar a que este canal siga creciendo, puedes hacerlo uniéndote a nuestra comunidad en Patreon, donde entre otras cosas publico los guiones originales de estos videos y hasta hacemos catas en vivo todos los meses. Te dejo toda la información aquí abajo en la descripción. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.